reserva de determinada parte del poder, digamos, de parte de los militares. Y eso pasa desde la apertura democrática, donde se nombra a un ministro. Primero, el comandante en jefe es el mismo comandante en jefe de la dictadura, y cuando pasa a retiro lo nombran ministro de Defensa, que es Medina, y ahí se da un tire y aflojo entre el club naval y no el club naval, pero fundamentalmente es una relación entre el poder civil y el poder que se reservan los militares para sí, como por ejemplo una expresión de eso fue lo que dijo Medina cuando se iba a citar por parte de la justicia a algunos indagados por asesinatos o tortura, dijo que lo guardaban en la caja fuerte y que los militares no iban a concurrir a los juzgados, que se justificaba por el hecho de que recién salíamos, que era un tire afloje, que si no era más difícil, pero eso se conservó en el tiempo, al punto de que hoy estamos discutiendo el tema de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria de aquellos que son los perpetradores, digamos, entre ellos, que asesinaron y violaron a cientos de uruguayos, pero aparte de eso son los que enterraron en el 14 y en el 13 y en la chacra de Pando a los desaparecidos. Son los más involucrados en los hechos de los desaparecidos. Los que están más ligados son los oficiales de inteligencia que operaban en el organismo de inteligencia, y esos organismos han seguido constantemente actuando. Prueba de ello es denuncias que desde Cruzar hemos hecho, por ejemplo el espionaje en democracia, que hasta el día de hoy sigue existiendo, aunque no hay hechos relevantes, digamos, que nosotros podamos comprobar. Sí, en aquella época, hasta el 2000, tenemos pruebas hasta el 2000 de que eso pasaba, con documentación, por supuesto, no estamos hablando de versiones, sino de documentos que avalan de que espiaban distintos aspectos de la sociedad, como, por ejemplo, durante el voto verde, esos organismos de inteligencia relevaban las distintas grupos políticos, la postura que tenían, incluso no solo se informaban, sino que tenían un plan para actuar, como por ejemplo hay documentos que balanceaban la posibilidad de quemar papeletas, de producir un boicot, distintas iniciativas, digamos, que no iban mucho más allá de la observación o del buscar información. O sea, la información servía a los efectos de poder accionar contra lo que ellos pensaban que era en contra de ellos, digamos. Eso sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la búsqueda hemos encontrado desde la Operación Zanahoria hasta ahora acciones de inteligencia del ejército particularmente, donde ellos actúan para desviar la atención y para que de alguna manera no encontrar a los desaparecidos. O sea, cada vez que ha habido un hallazgo en particular, se ha tratado, los organismos de inteligencia del ejército particularmente, han tratado de desviar la atención hacia otros lugares con testimonio falso, con información falsa o con acciones directamente reñidas totalmente con la búsqueda. En eso hemos tenido que ir aprendiendo también, porque nosotros no, digamos, de este lado de la búsqueda, no hay ningún organismo que pueda confrontar y contrarrestar eso, porque la única forma es filtrar la información y eso es bastante difícil. Entonces la búsqueda, digo, no, hasta el día de hoy hay actores que piensan que los militares pueden actuar, que pueden dar información.
Digo, eso hace 45 años que estamos pidiendo eso. Yo no creo que se pueda producir eso cuando han pasado 45 años y creo que no van a tener ningún beneficio los militares como para que, esos, por lo menos esos oficiales, digamos, como para que den información. Entonces hemos tratado de ir buscando la información de otro lado, incluso el proyecto nuestro, digamos, el proyecto Cruzar es una de las alternativas que hemos ido buscando. Desde Madres y Familiares siempre se reclamó eso, pero muy pocas veces se ha entrado en, digamos, en investigar a fondo y buscar responsables y de alguna manera, digamos, ni siquiera la Fiscalía puede hacer eso. La Fiscalía busca responsables, pero no investiga digamos, no busca los restos de los desaparecidos, porque no es su función y no puede ir más allá de eso. Sí ha colaborado en que esos procesamientos, en que ese actuar de la Fiscalía, por ejemplo, ha ayudado a conocer más la verdad, indirectamente o directamente. Pero digamos, la función de la Fiscalía es encontrar responsables sobre actos punibles, digamos. Digamos que la idea central, como dijo Samuel, buscamos explicar de alguna manera el tema de los desaparecidos, no solo el por qué desaparecen. Nosotros estamos convencidos y tenemos de alguna manera documentado que las desapariciones se dieron, no son fortuitas, todas las desapariciones son planificadas, todas esas desapariciones son ejecutadas también de forma planificada, los entrenamientos son planificados. Y si es así, digamos, eso se da porque, entre otras cosas, porque la estructura del ejército y los organismos de inteligencia del ejército dependen fundamentalmente del comandante del ejército. Entonces vemos que en los lugares donde hay entrenamiento, por ejemplo, son los lugares donde el comandante del ejército tiene responsabilidad directa sobre esos predios. Cuando hablan del batallón 14, en realidad no es el batallón 14, el batallón 14 está limitado al lado de un campo militar de entrenamiento que depende del comandante en jefe del ejército, que es donde están los entrenamientos. Sin duda que el predio está custodiado por el batallón 14. El batallón 13 de infantería de la calle Intrusiones hay un complejo que depende del Comando General del Ejército. Son las unidades directamente dependientes del comandante en jefe del Ejército. El 13, el SMA, el 14, y hay otras unidades, pero digamos que no están implicadas directamente o que muchas de ellas son creadas posteriormente. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una relación directa. Nadie puede hacer un entrenamiento donde tiene responsabilidad el comandante en jefe del Ejército sin la autorización de él. Eso es impensable en el ejército. O sea, incluso, digamos, entrar a un cuartel, otro militar de otra unidad tiene que pedir permiso. Hay una serie de reglamentos, de requisitos, digamos. Entonces, están ansiosos queridos. No, siga usted, estoy oyéndolo atentamente. Básicamente digo, eso para nosotros ha sido como, no digo un descubrimiento, pero sí hemos ido desilvanando, digamos, de tal forma que el pedir la responsabilidad hoy, decir que el ejército tiene la información, entre otras cosas, es por estas cosas que estamos diciendo nosotros. Porque en el ejército no se tira nada, porque siempre hay un responsable, porque siempre para hacer una cosa hay una orden y esa orden la tiene que cumplir alguien que se hace responsable y la firma. Entonces esos documentos están.
están en un lugar que se llama, que ni siquiera ningún civil creo que pueda tener acceso a ella, ni siquiera el presidente de la República, en la actualidad, digamos, que es material clasificado de inteligencia, que sabemos que existe, entre otras cosas porque hay algunos documentos desclasificados que nosotros tenemos, muy pocos, y sabemos, cuando se hace un documento así, se sabe para quién va y quién lo va a conocer, y generalmente están hasta numerados, de tal forma de que si hay una copia en algún lugar, los que emitieron ese documento, el organismo que emitió ese documento va a saber. No sé si me expliqué lo que dije. Ese tipo de mecanismo demuestra de que eso está documentado. La otra prueba es mucho más fuerte todavía desde el punto de vista de la visión, es el hallazgo de Fernando Miranda. Apareció un plano que evidentemente es elaborado por la inteligencia militar, donde en el despacho de Gonzalo Fernández, teóricamente llegó por correo, anónimo por supuesto, donde hay un croquis. En el croquis se establece el lugar donde está el enterramiento de Fernando Miranda en el 2005. Pero no se decía que era Fernando Miranda. No. Se decía que había un enterramiento. Se decía que era un enterramiento, exactamente. Ese plano tiene datos, por ejemplo, de cosas que no había cuando los antropólogos van a buscarlos. Por ejemplo, hay un tejido que dice hasta el año 1990 este tejido existía acá. Y nosotros preguntamos al antropólogo y el antropólogo nos dice, había algunos postes. No existía más el tejido. Pero ellos tenían el dato que ahí había un tejido. Después estaba el metraje. Dice, tomando como centro la cancha a tantos metros de aquí y a tantos metros allá. Y hay una de los datos que dice, en vez de 40 metros, tachan 40 metros y ponen 30 metros. Esos datos dan la pauta de que esa información está escrita. Porque después, 35 años después, nadie puede asegurar en un campo, con la fisonomía que ha cambiado, determinar el lugar casi exacto de donde había un enterramiento. Casi exacto digo yo porque los antropólogos nos dijeron que entre 5 y 10 metros podía ser la diferencia entre el croquis y la realidad.